Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto para mí saludarte, darte la bienvenida a este lugar. Ya estamos listos aquí en mi página Aliento de Vida, ¿verdad? Estamos ya aquí listos para poder seguir con este aprendizaje o esta enseñanza que estamos ahorita otorgando en cuanto al libro de Éxodo. Recordemos que estamos llevando este estudio, es un estudio sinóptico. Eso significa que son datos relevantes de lo que lleva el libro, que es lo que estamos tomando en cuenta para poder explicártelo, con la finalidad, ¿verdad?, de que cuando vengas y empieces a leer tu Biblia puedas tener ya mayor conocimiento con ciertos datos que te estoy explicando acá. Esa es la finalidad por qué estamos haciendo esto. Pero si alguien quiere estudiar ya más intenso, ¿verdad?, con mayor intensidad lo que es la Biblia, pues le recomiendo que vaya a un instituto bíblico, ¿verdad?, para que vaya allá a iniciarse a estudiar la Biblia y que ahí se le van a explicar todo, de dónde proviene la raíz griega, la raíz hebrea, pues de todo ahí le voy a ir explicando, ¿verdad?, paso por paso, y en cuanto a la cultura, ¿verdad?, de los acontecimientos. Así que en este instante vamos a iniciar ya lo que es este estudio del día de hoy, ¿verdad?, en el libro de Éxodo. Y vamos a orar antes para comenzar. Amén, vamos a orar antes. Así que bendito Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia es grande. Y ahora estamos aquí, Señor, ya listos, dispuestos a poder compartir esta enseñanza del libro de Éxodo. Te ruego, Padre mío, que tú vengas preparando los corazones de las personas que van a escuchar, ¿verdad?, este mensaje de parte de ti, que pueda venir y guiarles, ¿verdad?, por el camino correcto, que puedas venir y ofrecerles ese aprendizaje que ellos necesitan para tener esa certeza de lo que ellos están leyendo, Señor, pueda quedar bien cimentado en su corazón y en su pensamiento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, venimos recordando, vamos a hacer una breve historia porque ya casi estamos culminando lo que es la parte, ¿verdad?, o la primera parte, por decirlo así, de este libro que tiene que ver con los relatos de la esclavitud. Recordemos, ¿verdad?, que ellos llegaron a Egipto, ¿verdad?, a través de José, ¿verdad? Llegaron a Egipto. El faraón que los esclavizó no es el que conocía a José, por eso es que los esclavizó, porque era otro faraón, ¿verdad? Entonces los esclavizó, pero en el momento que vino nuestro Dios y llamó a Moisés a la zarza, ¿verdad?, ahí es donde le dio ese propósito de ir a liberar a ese pueblo. Vemos acá que le da al Señor ese respaldo, pero además Moisés no solo iba con un mensaje de parte de Dios, sino que también iba acompañado de esas señales sobrenaturales, las cuales iba a mostrarle a Faraón y al pueblo de Israel, para que ellos, en el caso del pueblo de Israel, para que no perdieran su fe, ¿verdad? Para que no perdieran su fe y se dieran cuenta que el Dios sobrenatural es el que estaba con ellos y que con proezas sobrenaturales los iba a liberar. En el caso de Faraón, para que se diera cuenta en el nombre de quién iba, ¿verdad? Moisés. Cuando él se le presentó, y ese dato no lo había dicho, ¿verdad?, lo voy a mencionar ahorita, es que lo primero que hizo Moisés cuando llegó donde Faraón fue mostrarle un poder sobrenatural, ¿verdad? Y eso fue cuando le dijo a Aarón que tirara su vara al suelo, y lo que pasó fue que se convirtió en serpiente. Y vemos ahí después que vienen los hechiceros a querer venir imitar lo mismo que hizo Moisés y Aarón. Y convirtieron también sus dos varas en serpientes. Pero vemos un dato curioso ahí, vemos una situación ahí, que la vara de Aarón, porque es la vara de Aarón la que fue lanzada al suelo, la vara de Aarón se comió las dos serpientes, ¿verdad?, que hicieron los egipcios. ¿Qué significa eso? Desde ahí el Señor estaba mostrando su poder, desde ahí estaba diciendo que Faraón iba a ser derrotado. ¿Por qué? Porque la serpiente, que simbolizaba lo que es el poder de Dios, había derrotado a las dos serpientes de los hechiceros. Eso significa que ni siquiera el poder de los hechiceros se iba iba a dominar lo que es el poder de Dios. Amén. No podía con el poder de Dios. Entonces ni la hechicería. Y ese es hoy en día, ¿verdad?
La hechicería no puede con el poder de Dios. Es más fuerte él que eso, ¿verdad? Entonces, porque él ya derrotó todo eso en la cruz, derrotó al mismo infierno, al mismo diablo, lo derrotó en la cruz. Entonces, no hay hechicería que pueda venir, ¿verdad? Y cumplir su propósito en aquellos hijos de Dios que son portadores de la presencia de él, ¿verdad? Así que ahora vamos a entrar ya en el tema de este día. Y vamos a irnos allá a Éxodo 12, 35, 36. El tema de ahora es una libertad consumada. Amén. La libertad consumada, eso quiere decir que en este momento ya se ejerce lo que es la libertad. Recordamos que ayer estuvimos hablando de las plagas y del momento en cómo Dios le dio esa instrucción a Moisés de que en el momento de la Pascua, ¿verdad? Tendrían que estar listos, ya dispuestos con su vestimenta, con su calzado y su bordón, dice ahí, ya listos, ceñidos sus lomos, ¿verdad? Listos ya para salir. Y así tenían que venir y consumir los alimentos de los cuales estaban ahí reunidas las familias, ¿verdad? Que estaba representando la Pascua, que es la fiesta que se celebra recordando ese momento en que Dios los liberó de la esclavitud. Entonces ahora vamos a ver esto. En ese momento solamente tenían la idea de lo que ya habían dicho de que iban a salir libres, pero aquí estamos viendo ya los acontecimientos que se dieron en ese momento. Y leemos aquí Éxodo 12, 35, 36, que dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Mira qué grandioso esto, ¿verdad? Los egipcios no solamente agarraron camino, como decimos acá, no solamente se fueron y qué bien que son libros y ya. No, Dios les dijo, van a pedirle a ellos oro, alhajas, vestido a los egipcios para recompensar todo el tiempo que estuvieron en esclavitud. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo? 430 años estuvieron esclavos. Una persona esclava no puede decidir por sí misma. Una persona esclava no puede trabajar para costear sus cosas. Ellos andaban con el mismo vestido que ellos mismos se hacían ahí. Ellos comían lo que les daban, ¿verdad? Estaban bien, como dijera, bien limitados en todo lo que ellos poseían. Pero Dios es un Dios justo. Y le dijo, no puede ser que mi pueblo se vaya así. Además, él necesitaba todo ese material de oro, de plata que pedía ahí para hacer el tabernáculo, que posteriormente lo vamos a ver. Para eso se necesitó todo ese material. Pero él les dijo, les dio una orden. No nos vamos a ir así nomás, en pocas palabras, ¿verdad? Van a recompensar todo el daño que le hicieron a mi pueblo, en lo que lo limitaron, que no podía trabajar, que no podía decidir, que no podía hacer nada. Van a recompensar todo eso. En pocas palabras, es como que el Señor hubiera dicho eso. Le dice, e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. No solo obtuvieron su libertad, sino que también iban llenos de riquezas, porque los egipcios, con tal de que se fueran, ¿verdad?, les daban todo lo que ellos le pedían. Mira qué poderoso es nuestro Dios en este sentido, que Él cómo defiende a su pueblo, y así mismo es con nosotros. Él nos defiende a nosotros porque somos sus hijos. Él siempre tiene el control y cuida de nosotros. Recordamos que llegaron a Egipto 70 personas. Solo la familia de José, 70 personas. Pero salieron 600,000 hombres, dice la Biblia. 600,000 hombres sin contar niños y mujeres. O sea que prácticamente eran más de 600,000 hombres. ¿Qué podemos nosotros entender en esto? Que se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande. Estas personas que salieron de ahí, de la esclavitud, que salieron de Egipto, es la misma nación, la nación que le otorgó a Abraham, que le dijo, te haré una nación grande, la nación de Israel. Y aquí lo podemos ver. Entraron 70 personas, pero salieron 600,000 hombres, más las mujeres y más los niños.
Te puedes imaginar qué cantidad de gente era. Y estas personas son las que iba liderando Moisés. Por eso era necesario que Moisés pasara todo el proceso que pudimos ver. Tuvo que salir huyendo, pasó por el desierto. ¿Qué significa el desierto? El desierto significan todas las pruebas, todos los procesos que nosotros vivimos. Eso significa el desierto, porque hay limitaciones. Él tuvo que pasar por el desierto, por esa condición, y también para poder conocer el camino, ¿verdad? Porque Él los iba a guiar por el desierto después. Entonces Dios tiene todo su plan perfecto, a Él no le falla nada. O sea, Él tiene todo bien controlado de cómo es que se va a ejecutar un plan. Y aquí podemos ver en la vida de Moisés cómo es que se iba realizando todo, ¿verdad? Todo lo que Dios había destinado para la vida de este líder. Y podemos notar acá, ¿verdad? Que acá las personas que salieron eran una gran multitud a la cual tenía él que liderar. ¿Qué más podemos ver acá? Vamos a ver ciertos eventos relevantes aquí. Y lo primero es que dice ya en el capítulo 13:1, en el capítulo 13:1, nos vamos a ahí, y dice ahí: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Verdad? Conságrame todos los primogénitos, o sea, el primer hijo, ¿verdad? El primer hijo que nace, o el primer animalito, todo, las primicias, ¿verdad? Dice que era consagrado a Dios. ¿Y qué significa ser consagrado? Consagrado significa mantenerse en un grado de santidad, apartado para Dios. Era el primer hijo de la familia, era el apartado para Dios en este momento, en esta fecha de la historia. Así es como Dios lo hizo. El primogénito, ¿verdad? Era el consagrado de los de Israel. Pero ¿qué más dice aquí? ¿De qué manera lo iban a hacer? ¿Cómo lo iban a consagrar? Porque Dios no solamente viene y te da indicaciones, sino que también te va dando el lineamiento de lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y dice aquí cómo se debe hacer. Primero dice que tenga memoria de su liberación. O sea, que ese primer hijo tenía que estársele diciendo, recordándole qué es la liberación, cómo fue la liberación, ¿verdad? Que estuviera pendiente lo que había acontecido, cómo es que Dios los había liberado. También dice que tenía que tener cuenta lo que significan los panes sin levadura, que debía de mantenerse en humildad, ¿verdad? Ante Dios y ante las personas. Y transmitir, dice, tal hazaña a las próximas generaciones. O sea, que ese hijo tenía que venir y escuchar lo que Dios le había dicho, lo que su padre le había dicho, la instrucción del padre a través de lo que había acontecido. Pero también ese hijo era responsable de transferir ese conocimiento a las generaciones que venían, a sus hijos, ¿verdad? Porque lo vemos acá en el capítulo 13:9. 13:9 dice: y te será por señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Dice, tenía que estar conocedor de lo que había sucedido, cómo había sido, que había sido con mano fuerte, significa a través de esas proezas sobrenaturales que nuestro Señor hizo para poder rescatar a ese pueblo de esa esclavitud. Dice, y será frontales de tus ojos, o sea, siempre vas a estar pendiente de esa palabra, siempre vas a estar pendiente de lo que tus padres te han instruido. En ese momento, quizás lo hacían de forma verbal, ¿verdad? Así comunicándoselos, porque no había un libro como el que nosotros conocemos. Pero hoy en día tenemos la dicha de tener un libro que narra todo lo que es las hazañas de nuestro Dios, todo lo que Él ha hecho, su poder. Podemos encontrar todas las historias de cómo Él se mostró ante las personas que Él escogió, aquellos grandes personajes bíblicos. Nosotros podemos conocer toda la historia y todos los testimonios de cómo se ha efectuado el poder de Dios en cada uno de ellos. Tenemos ese privilegio, pero nosotros ahora en día, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que nosotros instruyamos a nuestros hijos, que ellos lean la palabra de Dios, que ellos siempre vengan y consulten este santo libro para cada decisión que ellos tienen que tomar o cada acción que deben de hacer, que quieran hacer. Antes era de manera verbal, pero ahora no. Ahora tenemos acá
una palabra de Dios que es la que podemos leer y poder consultar siempre que necesitemos ayuda. Amén. Pero también hay otra palabra ahí que es redención. ¿Y redención qué significa? Significa rescatar o sacar de la esclavitud o de cautiverio. Esto es lo que hizo nuestro Dios. Vino y redimió al pueblo de Israel en ese instante. Lo rescató de esa esclavitud. Entonces vamos a ir más adelante y que aquí dice en Éxodo 13:21 dice: Dios guiaba en el desierto con una columna, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen día y noche. Ellos no solamente sacó al pueblo de Israel, nuestro Dios, y lo dejó ahí en el desierto, o les dijo, vaya, ya están libres, ya se pueden ir, ¿verdad? Ahora pueden hacer lo que sea, ¿verdad? Pueden ir. No, Dios vino y aunque tenían un líder que los podía guiar, en este caso Moisés, que había preparado nuestro Dios a Moisés para poder guiar a este pueblo, Dios también vino y se hizo presente en esa columna de nube en el día. En una columna de nube que los iba guiando por donde iban a dirigirse en el desierto, para que no se perdieran. Y en la noche dice que también para que les alumbrara el camino. Y no solamente para eso, sino para darles calor. Porque dicen que el desierto es demasiado helado. Así como cuando hace mucho calor en el día, así con la misma intensidad hace el clima helado durante la noche. Entonces por eso Dios, siempre proveyéndose de todo, muestra de que Dios piensa en todo y que Dios provee a sus hijos lo que necesita. Pues ahí vemos que Dios los iba guiando. Dios los iba guiando a través de esa columna. No iban solos. Y así mismo cuando tú tomas en cuenta a Dios, Él te guía por donde tú debes andar. Cuando tú le dejas esa oportunidad al Espíritu Santo que hable a tu vida, cuando tú le pones atención al Espíritu Santo, las indicaciones que Él te da, cuando tú haces eso, tú vas caminando con esos pasos firmes, ¿verdad? Para poder llegar a ese lugar donde tú quieres llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Él te va guiando en el camino correcto cuando tú te dejas guiar con Él. Porque el Espíritu Santo nos habla a todos. Cuando tenemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu Santo nos habla, nos advierte. Pero muchas veces no queremos hacer caso, ignoramos esa voz, ¿verdad? Y lo que acontece es que cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo, sufrimos las consecuencias de haber ignorado esa voz que nos advierte, que nos guía. Pero cuando nosotros atendemos a esa voz, pues entonces tenemos los resultados buenos para nuestra vida. Entonces, así mismo el Señor, ahí no estaba el Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Aunque realmente era una manifestación del Espíritu de Dios, porque no estaba Él así en esencia como persona, pero los estaba guiando a través de una columna de nube. Pero entonces era la presencia de Dios, o sea, la gloria de Dios que iba ahí con ellos. Luego vemos el acontecimiento del cruce del Mar Rojo. Y esto es lo más impresionante de esta porción bíblica. Y está en Éxodo 14, ¿verdad? En Éxodo 14, ahí vemos cómo es que Dios viene y permite que este pueblo pase a través de un mar. Ese acontecimiento, le dice primero, mira, llégase aquí en el 14:1, vamos a leer, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pirat Airot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acampen junto al mar. Había otro camino donde ellos se podían ir, pero Dios los trajo por este camino, rodeando, ¿verdad?, lo que era ese mar, y se quedaron enfrente de este lugar que se llama Pirat Airot, ¿verdad? Se llama Pirat, ¿cómo se llama? Pirat Airot, así se llama ese lugar. Llegan los israelitas hacia ese lugar, y ahí pasa algo sorprendente. Llegan ellos y se acampan en ese lugar. Pero estaba el mar al frente, pero los egipcios venían siguiéndole. Hay una situación aquí que Dios me mostraba, y es que Faraón ya los había liberado.
El pueblo de Israel ya era libre, pero Faraón se le volvió a endurecer el corazón, dice la palabra de Dios. Y como que se dio cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que yo vine y dejé libre a 600,000 personas que me servían? Puede haber dicho él, ¿verdad? Que me servían. Y ahora, ¿dónde está la mano de obra que me va a construir las pirámides, me va a construir las estatuas? Ahí donde está esa mano, que se sintió el vacío. ¿Te das cuenta de 600,000 personas cómo no se ha de sentir el vacío? Y de aquello que iban a necesitar para la mano de obra para que hiciera todo lo que el pueblo de Israel hizo. Y esas pirámides, ¿verdad? Que construyeron ellos. Pero él se le endureció el corazón y dijo, no, vamos a ir tras ellos. Y se fue tras del pueblo de Israel que ya estaba libre. Ya era un pueblo libre, ya los había liberado. Quiero que anotes bien la situación que te estoy diciendo. El pueblo de Israel ya era libre, pero ellos continuaban afectando al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel ya era libre. Y se vinieron detrás de él persiguiéndolos. El pueblo de Israel se preocuparon, hasta se quejaron y vinieron ante Moisés diciéndole que no habían sepulcros, así dice la palabra cuando tú lees esa cita bíblica, que no habían sepulcros en Egipto, que nos trajiste a morir aquí en el desierto, le decían a Moisés. Porque el mar estaba al frente y atrás venían los egipcios con Faraón siguiéndole con todo su ejército. Nota eso que te estoy diciendo. Pon mucho cuidado en lo que te estoy diciendo. El pueblo de Israel ya estaba libre, pero ellos se vinieron detrás violentando esa libertad. Se vinieron aquí, ¿verdad? Ahí a donde estaba el pueblo, y ellos se angustiaron porque no encontraban salida. Pero ellos estaban en ese lugar que te digo yo que los nombres son importantes para Dios. Cuando hay un nombre en la Biblia no está por gusto. Pirat Eirot significa puerta hacia la libertad. Puerta hacia la libertad. Cuando vino Moisés y estaba ahí viendo que estaba el mar enfrente y que estaba atrás, los egipcios venían y cómo iban a hacer, no tenían escapatoria. Entonces viene y dice, mire, oraron, se pusieron a orar y le dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque Moisés siempre clamaba a él para hacer para pedir instrucciones. Y le dice, ¿y por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, ¿verdad? Le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y entonces dice él, y extiende tu mano al mar, y extendió la mano al mar. Y dice que el mar se abrió, ¿verdad? El mar se abrió. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que se abrió, conocemos esa historia. Conocemos que el mar se abrió a la mitad y hizo un camino, hubo una puerta. Donde no había puerta, hoy había una puerta para que el pueblo de Israel pasara. Donde no había un camino, había un camino en seco, porque esa es la Biblia, que el pueblo de Israel pasó en seco. En seco, o sea, abrió el camino rotundamente el Señor, un camino y una puerta para que su pueblo podría pasar a través de ese mar rojo, y pasó. Así es como el pueblo de Israel se rescató de ese momento. Pero volvemos a la historia. El pueblo de Israel ya era libre. Faraón ya lo había liberado. Eran libres, pero se le endureció el corazón y dijo, vamos a perseguirlos. Los quería matar. Pero cuando llegaron y entraron al mar, ¿qué pasó? Ahí vemos la historia bíblica. ¿Qué pasó cuando entraron al mar? El pueblo de Israel pasó hasta el otro lado del mar, pasaron al otro lado del mar. Y le dice el Señor a Moisés, extiende tu mano para que el mar vuelva a cerrarse. Y el mar se cerró, pero ¿sabes qué? Con todo el ejército adentro, ahogando todo el ejército de Faraón. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué sigue a alguien que ya está libre? ¿No crees que si hubiera dejado al pueblo en libertad, él se hubiera quedado con todo su ejército? Pero le tocó regresar solito allá a su palacio, ¿verdad? Se fue solito. ¿Por qué? Porque todo el ejército, dice la Biblia, que quedaron bajo el agua. ¿Ves cómo es la soberbia?
¿Ves cómo es la circunstancia de cómo es que una persona puede arruinar toda su vida por orgullo, por altanería? Porque eso es lo que era Faraón. Y Faraón significa todo aquello que no te permite a ti obtener o alcanzar tu propósito. Todo aquello que se opone en tu vida, o una enfermedad que tú tengas, o un problema muy difícil que tú estés pasando, o a todo aquello que se oponga, que te sirva de obstáculo en lo que tú quieres hacer, que no te permite progresar, que no te permite realizar tus propósitos, todo eso es tu faraón. Y eso significa tu faraón. Todo lo que se opone a que tú cumplas una voluntad perfecta de Dios en tu vida. Eso es faraón. Y Faraón era una persona altanera, arrogante, orgulloso, se creía Dios. Porque los faraones eran dioses, ¿verdad? Se creía Dios. Y Dios le demostró aquí que el único Dios verdadero es Él. Amén. Y destruyó todo su ejército. Dice que iba ahí entrando al mar, cuando iban a medio camino, el Señor les quitó a las carretas de los carruajes, ¿cómo se llama? Las llantas, no sé si se llaman llantas, ¿verdad? No sé cómo es que le podemos decir acá, pero le quitó eso, las ruedas, dice aquí, le quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente, dice acá, que cuando ellos quisieron salir, cuando vieron que cuando ellos reconocieron, dijeron, vámonos, dijeron, porque es que ciertamente Dios está con ellos, Dios pelea por ellos, vámonos. Se quisieron regresar, pero estaban a medio camino. Entonces, cuando ellos se quisieron regresar, ya no funcionaba nada, se quedaron a medio mar, a medio camino, y es que ahí fue donde las aguas que se quedaron como dos paredes, se les vinieron encima y los ahogaron. Mi pregunta es, ¿había necesidad de eso? Claro que no. No había necesidad de eso. Pero ¿qué nos enseña eso? Que muchas veces el orgullo de nosotros o el afán por querer demostrar lo que a veces no somos nos hace perder tantas cosas que no hay necesidad de perderlas. Porque cuando nosotros actuamos de una manera legítima y de una manera honesta, conforme a lo que nos corresponde, no obteniéndolo de alguien más, sino lo que nos corresponde, pues todo funciona, porque estamos en lo legal, en lo legítimo. Pero en este caso, él ya había liberado al pueblo y todavía sigue atrás de ellos para venir perjudicándoles. Y Dios se levantó a hacer justicia. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban libres. Entonces dice aquí, en Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por seco, por viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así es como Dios hizo esta proeza. Le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. ¿Por qué? Porque Dios iba a dividir ese mar. Moisés solamente extendió su mano y allí el mar se abrió, y luego volvió a extender su mano y el mar se cerró. Y el faraón se quedó solo, sin su ejército. ¿Por qué? Porque se le endureció su corazón. No perdamos lo que Dios nos ha dado. Amén. No perdamos lo que Dios nos ha permitido que tengamos por nuestra dureza de corazón. Esto significa ser justos, reconocer el derecho de otro y respetar lo que le corresponde al otro. Y cuidar lo que nos corresponde a cada quien. Eso significa esto. Faraón perdió todo su ejército por querer demostrar que él era Dios cuando no es Dios. Solo hay un Dios verdadero, y es Jehová, el Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Qué más aconteció? Bueno, ya cuando pasaron al otro lado del mar, dice que hicieron fiesta, ¿verdad? Se alegraron. Moisés y la hermana María o Miriam festejaron el triunfo, y ahí hubieron dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es que dieron gracias a Dios por los acontecimientos de la manera como los había rescatado. Y esto está ahí en Éxodo 15:19, dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos
mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Esto lo estaban cantando ellos, celebrando la victoria de nuestro Dios, celebrando la victoria de ellos, de que eran libres y que Dios había hecho esta proeza en el mar, que habían entrado estos jinetes y estos caballos habían quedado ahogados ahí y de esa manera habían rescatado al pueblo de Israel de esa esclavitud. Amén. Y ellos pues celebraban eso, celebraban el triunfo, celebraban la victoria, celebraban el hecho de que ya eran libres. Pero también aquí hay otro aspecto, y es que había una victoria sobre los acontecimientos durante la conquista. O sea, estaban aquí profetizando lo que iba a acontecer en el futuro cuando iban a ir a la conquista de su tierra prometida. Esa tierra estaba poblada, ellos tenían que entrar a conquistarla, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí es, allá en Éxodo 15, 14, 15, vamos a leerlo. Éxodo 15, 14, 15 dice, lo oían los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Estaban profetizando lo que iba a acontecer, porque el Dios Todopoderoso iba con ellos. Y si Él presentó esas proezas allá en Egipto, de cómo los liberó, pues ellos ya tenían la idea de cómo iba a ser Dios para respaldarles en la conquista de esa tierra, ¿verdad? Entonces ellos cantaban, Miriam era profetisa, dice allá casi al final del capítulo 15, dice que ella es profetisa, y es en ese momento en la alabanza, en lo que estaban cantando, estaba profetizando y estaba diciendo lo que acabamos de leer acá en el 15, 14, 15, dice, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Ella estaba profetizando lo que iba a acontecer con esos pueblos, ¿verdad? Donde tenían que pasar ellos para conquistar la tierra, para apoderarse de aquellos que legítimamente ya les pertenecía, porque esa tierra era de ellos. Quiero decirte que esa tierra siempre fue de ellos. ¿Pero por qué estaba poblada? Porque ellos se fueron en esclavitud 430 años. Y en esos 430 años otras personas usurparon su tierra y vivieron ahí. Ellos tenían que recuperarla porque era de ellos. Amén. Así es como aconteció la situación aquí. Pero tenían que recuperar esa tierra. Entonces Miriam profetizó esto, ¿verdad? Y estos son los eventos que se han dado hasta lo que es, ¿verdad?, la consumación de la libertad del pueblo de Israel, porque ya ellos quedaron libres, vieron su victoria, vieron su liberación y también celebraron su victoria al pasar al otro lado del mar. Así que ahora hasta aquí nos quedamos con esta enseñanza y yo quiero decirte a ti, Dios quiere verte libre a ti también. Porque es muy cierto, nosotros estamos hablando de un pueblo así físico, ¿verdad? De un pueblo que es el pueblo de Israel. Estamos viendo acontecimientos de liberación así, en físico, por decirlo así. Pero Dios quiere liberarte a ti. Tal vez no estés detrás de un lugar que estés liberado, que estés aislado, ¿verdad? Pero sí muchas personas están atados, están esclavos a circunstancias que no le permiten avanzar en el propósito de Dios en su vida. Dios quiere hacerte libre a ti que me estés escuchando. Dios quiere liberarte de esa situación que estás viviendo, quiere liberarte de esa enfermedad, quiere liberarte de esa situación financiera que va mal, quiere liberarte de esos malos pensamientos quizás o de vicios, ¿verdad? Quiere liberarte de esa circunstancia que no te permite venir y acercarte a Dios. Quiere liberarte de eso, ¿verdad? Para que puedas celebrar tu victoria después ahí con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero invitarte a ti que has escuchado y que has estado ahí pendiente. Quiero invitarte a ti. Yo sé que el Señor te está tocando el corazón. Yo sé que estás sintiendo, porque a veces por orgullo decimos, no, yo no quiero nada con ese Dios.
como Faraón lo decía, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios para que yo crea en él? Decía él. ¿Quién es ese Jehová? Yo no lo conozco. Cuando Moisés llegó. Y muchos de nosotros o muchas personas, cuando no quieren nada con Dios, así hacen. ¿Quién es ese Dios? Yo no creo en ese Dios, yo no sé. Y a veces Dios permite que pasen situaciones difíciles para que puedan conocer quién es Dios. Así rápido te voy a contar una experiencia que viene a mi mente ahorita. Una persona no creía en los milagros y dicen, esa persona o ese pastor le está pagando a esa persona para que diga lo que diga. Eso es mentira, de los milagros no existen. Y esa persona después tuvo una enfermedad grave que ya no tenía cura. Y el Señor lo sanó de esa enfermedad para que se diera cuenta que sí existe Dios y que sí hace milagros. No esperemos llegar ahí. No esperemos llegar ahí para creer en Dios. No esperemos que Dios nos haga sufrir, nos haga llorar para creer en Él. Es mejor aceptarle ahorita, porque si esta palabra que está aquí no te convence a ti de todos los testimonios que están escritos aquí, pues aquí están los testimonios de lo que Dios ha hecho durante toda la historia. Y sigue haciendo milagros porque hay personas que siguen siendo sanadas, siguen siendo rescatadas, siguen siendo transformadas de su pasada manera de vivir, del pecado. Dios los está rescatando, los está transformando, son personas diferentes. Entonces Dios quiere hacer lo mismo contigo que me escuchas si no tienes a Jesús en tu corazón. Así que yo ahora quiero que si tú le vas a la oportunidad a Él en tu corazón, ¿verdad? De venir y recibirle, ¿verdad? Entonces yo voy a orar contigo en este momento. Repite esta oración conmigo para que tú puedas tener en la presencia de Dios en tu corazón y puedas ser guiado por Él. Amén. Ahora después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de escuchar este mensaje o esta enseñanza. Señor, me has hablado. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento ahora y te agradezco por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por haber perdonado todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que seas sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de mi alma, de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Recuerda que cuando nosotros reconocemos a Jesús como Salvador personal de nuestras vidas, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, es inscrito en el libro de la vida y allá en el cielo hay fiesta porque alguien reconoció, ¿verdad?, a Jesús como Salvador de su vida. Así que ahora te invito a que te congregues en una iglesia, que leas la palabra de Dios y que te acerques a Él en oración. Amén, para que la tentación no pueda llegar a ti. Cuando tú eres fuerte espiritualmente, puedes dar un batazo a esa mala influencia, puedes darle un batazo a esa tentación. ¿Por qué? Porque estás fortalecido espiritualmente. Amén. Entonces ahora vamos a orar para despedirnos y te agradezco mucho que hayas estado hasta aquí en este momento. Así que vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Hemos culminado ya con lo que es la enseñanza de este día, que es la consumación de la libertad del pueblo de Israel. Y asimismo, pues estamos declarando ahora que es la consumación de la libertad de nosotros, de todo lo que nos acosa, de todo lo que nos afecta, de todo aquello que viene a oprimirnos, de todo aquello que viene a afectarnos, de todo aquello que sirve de obstáculo para que podamos realizar nuestro propósito. Ahora declaramos en el nombre de Jesús que somos libres, que esa consumación de esa libertad se efectúa en nuestras vidas, Señor, y que se hace lo correcto, se hace lo justo y se respeta el derecho de cada quien, Señor. Rompe las ataduras, rompe las cadenas de las personas que están atados a un vicio, que están atados a una enfermedad en un hospital o tal vez en sus casas, Señor. Restaura esa salud ahora en esas personas que están enfermas, aquellos que están afectados de la garganta, aquellos que están como llagadas en la garganta, no pueden ni comer. Bendito Señor, te digo, Dios, que seas tú tocando esa garganta, que seas tú sanando esa faringe, que seas tú restaurando esa salud de esa persona que está enferma, esa persona que está enferma de migrañas, dolores fuertes de cabeza, ahora mismo se van en el nombre de Jesús, porque eres tú el que está pasando ahí por donde están esas personas
que están orando junto conmigo y estás restaurando esa salud ahora en el nombre de Jesús. Oh bendito Señor, tú estás rompiendo cadenas, ataduras de vicios, ataduras de esa inmoralidad sexual, ataduras, Señor, de esos pensamientos incorrectos, esas ataduras, Señor, de esos ojos que ven cosas que a ti te desagradan, Señor. Haz tu obra en la vida de aquellas personas. Transforma mentes, transforma vidas y transforma corazones, Señor. En tu nombre pongo a toda persona. En tu nombre, en tus manos deposito a aquella persona que necesita de ti, de tu ayuda, de tu guianza, de tu rescate, como vimos aquí, de tu rescate, de tu redención. Ahora, Señor, lo depositamos en tus manos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias una vez más. Me honras con tu presencia. Y te digo en este momento, vamos a seguir el día de mañana, ¿verdad? Con el otro tema. Así que vamos a ir el día de mañana. Yo te espero en el nombre de Jesús. Si Dios lo permite, a las 6:30 de la noche. Así que para que podamos llevar el siguiente tema, yo te mando muchos abrazos donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Que tengas una excelente noche. Bendiciones.